Hola de nuevo, bienvenidos a la clase de geografía. En este caso, soy el profe Misael. Bueno, esta semana trabajamos o vimos lo que es el espacio geográfico, sus componentes y características. En este video vamos a profundizar el hecho para saber cuál cada uno de sus componentes, qué son y cada una de sus características. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bien, vamos a empezar con la definición del espacio geográfico. Dice que el espacio geográfico es el entorno en el que se desenvuelven los grupos humanos en su interrelación con el medio ambiente. En otras palabras más sencillas, podemos decir que el espacio geográfico es todo lo que alcanzas a ver donde cada uno de nosotros se desenvuelve. En tu caso, pues sería en tu casa, tu comunidad, donde vas a la escuela, donde vas al trabajo, las cosas que conocen. Ese sería tu espacio geográfico. Más adelante vamos a ver cómo se divide dependiendo del terreno el espacio geográfico, pero ahorita eso pues lo vamos a dejar de lado. Hay que quedarnos con esta definición. Bien, ahora vamos a ver los componentes del espacio geográfico. Los componentes del espacio geográfico son 5, como ya ustedes lo plasmaron en lo que fue la tarea que realizaron esta semana. El primero de ellos es el componente natural, el componente social, pues el segundo, el tercero el componente cultural, el componente político y por último el componente económico. Son los 5 componentes del espacio geográfico. Muy bien, sigamos. Cada uno de ellos. El primero, pues el que podemos reconocer más fácilmente es el componente natural. ¿Qué es el componente natural? Pues bueno, es el componente que tiene relación con la naturaleza, como su nombre lo dice. Se divide en dos grupos, en componentes bióticos o elementos bióticos, que son todos aquellos que tienen vida, por ejemplo, animales, plantas, seres humanos, todo lo que tenga vida, son los elementos bióticos, y los elementos abióticos, que son todos los que no tienen vida. Por ejemplo, el agua, el suelo, las rocas, el relieve, las montañas, etcétera. Todo lo que no tiene vida son componentes abióticos o elementos abióticos. Entonces, el componente natural está conformado por estos dos elementos, los bióticos que tienen vida y los abióticos que no tienen vida. El siguiente componente es el componente social, que son los elementos de carácter humano que le dan forma y vida a una sociedad. Una sociedad puede estar compuesta por individuos grandes, chicos, hombres, mujeres, ricos, pobres, etc. En cada espacio geográfico habitan pues seres humanos, seres sociales que forman sociedades, y esas sociedades pueden estar compuestas por muchas personas de diferentes edades, de diferentes creencias, de diferentes grupos sociales, y ese es el componente social. Dificultad ahí. La siguiente es el componente cultural, que son todas las expresiones de las sociedades humanas, como la lengua, las creencias, las costumbres, tradiciones, etcétera, ¿no? Expresiones artísticas. Por ejemplo, un componente cultural que se celebra en México, una tradición, es el Día de Muertos, que ya viene, ¿no? El 12 de noviembre, una tradición por excelencia mexicana que se celebra en todo el país. Entonces, podríamos decir que ese es un ejemplo de un componente cultural. Así, en cada espacio geográfico hay componentes culturales. Seguramente en tu espacio geográfico también hay fiestas o tradiciones que se celebran, ¿no? Bien, vamos a pasar a... El siguiente componente es el componente político, y este tiene que ver en cómo los seres humanos se organizan, ponen reglas, por medio de leyes o sistemas de gobierno en un espacio que ocupan y conviven. Por ejemplo, pues tenemos una organización política a nivel nacional. Por ejemplo, hay un presidente, está el Congreso y está la Suprema Corte de Justicia, que son la división de poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Asimismo, en tu comunidad, pues seguramente también existe el componente político. Hay un comisario,
o hay determinadas normas que debes llegar a cumplir, ¿no? En sí mismo en una familia también hay un componente político. Existe el papá y la mamá que son los que ponen reglas en la casa, ciertas normas que debe seguir, ¿no? O que deben seguir todos para una mejor organización en la familia. Entonces el componente político, como ven, pues está presente en donde quiera que hay seres humanos que se organizan para poner reglas en el espacio geográfico, ¿no? En donde habiten. Bien. El componente económico. El componente económico pues abarca todas las actividades económicas que la población lleva a cabo y se relaciona con la explotación directa de los recursos naturales, por ejemplo la agricultura, la ganadería, los bienes y servicios. Entonces el componente económico también está presente en donde quiera que haya una sociedad, pues está presente el componente económico, porque todos los seres humanos buscan de dónde obtener digamos, bienes y servicios y pagan por esos bienes y servicios, ¿no? Tienen un sueldo, tienen un salario por por la explotación directa de los recursos naturales. Entonces el componente económico, pues como ven, está muy relacionado pues con todo lo que tiene que ver con la explotación de recursos y con los bienes y servicios, ganar dinero, pagar cosas, etcétera. Bien, entonces, esos fueron los componentes del espacio geográfico. Ahora viene el otro subtema que son las características y no hay que confundir, no se confundan con los componentes y las características del espacio geográfico. Muy bien, entonces veamos las características, son 4 nada más del espacio geográfico. Las características, la primera es que es localizable, que es dinámico, que es diverso y que tiene relación. Vamos a ver cada una de ellas. La primera característica, que es localizable, podemos ubicar cualquier espacio geográfico mediante coordenadas geográficas en un mapa u otras representaciones cartográficas como son los planos y imágenes satelitales. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita debemos quedarnos con que cualquier espacio geográfico es localizable. O sea, hay un punto, por ejemplo, cuando a ti te dicen, te preguntan, ¿no? Oye, ¿dónde está la casa de los Arteaga? ¿Dónde está la casa de los Montaños? ¿No? Ah, no, pues fíjate, le das por aquí a la esquina, doblas, vas a ver la iglesia y le das a mano derecha, bajas todo derecho y ahí por ahí preguntas, ¿no? Ahí está la casa, es de color azul o color verde. Entonces ya estás emitiendo una localización. Entonces todos los espacios geográficos son localizables. Las características, una de ellas es eso. La característica es de que es dinámico. ¿A qué se refiere con dinámico? A que está en constante cambio. A medida que avanza el tiempo, se pueden dar diferentes cambios, ya sea de manera rápida o de manera lenta, ya sea por algún fenómeno natural, como puede ser un terremoto, una inundación, o pues lentamente, ¿no? Que pasan los años y pareciera como que un espacio geográfico no ha cambiado. Sin embargo, pues eso no es posible, siempre va cambiando. Ya sea el cambio va lento o sea rápido, pero el espacio geográfico es dinámico, o sea que siempre está cambiando, siempre está cambiando. No sé si ustedes, por ejemplo, por ejemplo, hace algunos años, exactamente hace 3 años, que fue el terremoto, ¿no? Que todos vivimos, pues ahí hubo cambios en el espacio geográfico. Por ejemplo, en muchos lugares de México pues se cayeron construcciones, se cayeron puentes o etcétera, ¿no? Hubo desastres que modificaron el espacio geográfico, ya no es igual a como era antes del terremoto. O con las inundaciones hace como 7 u 8 años igual, ¿no? Que destruyeron la mayoría de los puentes que conectaban a toda la Costa Chica. Entonces, ahí hubo una modificación del espacio geográfico. Y ahorita ya pusieron otros puentes, ya no son iguales a los que estaban antes, hubo una modificación o se modificaron las rutas, ¿no? La carretera se modificó un poco. Entonces, el espacio geográfico siempre es dinámico, siempre está cambiando. Ahí podemos ver las imágenes, ¿no? Antes y después del terremoto, o antes de la inundación y después de una inundación,
O antes, por ejemplo, de descubrir una zona arqueológica, cómo estaba antes y ahora cómo estaba, en este caso de Chichen Itza, ¿no? Cómo estaba antes llena de plantas y todo enterrada prácticamente en la pirámide y ahora pues ya está accesible. Bien, la siguiente característica es que es diverso. ¿Qué quiere decir con que es diverso? Que hay una combinación de componentes naturales, sociales, políticas y económicos, en donde existe una relación estrecha entre ellas. Por ejemplo, en un espacio geográfico, pues como ya lo decíamos, existen diferentes grupos humanos y esos grupos humanos no necesariamente todos creen lo mismo, ¿no? Existe esta diversidad en varios temas. Uno de ellos, pues por ejemplo, es, por ejemplo, los temas más sonados, la política, ¿no? En la política no todos son del mismo partido político, no todos tienen las mismas ideas políticas. En la religión no todos creen, son católicos, algunos son protestantes, algunos son evangélicos, cristianos, etcétera, ¿no? O algunos son ateos. Entonces hay una diversidad en ese espacio geográfico, aunque habitan la misma comunidad, pues esa comunidad es diversa. Entonces, o por ejemplo en el fútbol, ¿no? No todos le van a la América, no todos le van a Chivas, no todos le van a Cruz Azul, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces eso quiere decir que un espacio geográfico es diverso. Y esto también aplica para, por ejemplo, los plantas o animales, ¿no? No existen, por ejemplo, en todos los lugares, no existe el jaguar en todos, ¿no? O no todos en los lugares hay osos pandas, ¿no? O no todos en los lugares, por ejemplo, hay, no sé, serpientes, ¿no? O la misma, especie de serpientes, ¿no? Y esto aplica para todo, ya sea para animales, para plantas, para climas. Entonces eso quiere decir que el espacio geográfico es diverso. Que tiene relación es la otra característica. Y esta, hay una relación estrecha entre los componentes del espacio geográfico. Por ejemplo, el mar tiene una estrecha relación con su población. Las zonas costeras, pues, utilizan al mar, ¿no? O el mar también las utiliza, les da de comer, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos a los señores pescando. ¿Y esto por qué se puede hacer ahí? Pues porque tienen mar, ¿no? Entonces, hay una relación entre el mar y la comunidad costera, ¿no? Donde se desenvuelve. O el campo, hay una relación entre el campo donde siembran, donde hay terrenos para sembrar, con la comunidad, ¿no? Que de ahí se alimenta, de ahí comercia productos, etcétera, ¿no? Entonces hay una relación del espacio geográfico dependiendo de cómo sea y las sociedades. Entonces eso quiere decir que hay una relación. Entonces, como podemos ver, pues el espacio geográfico se compone por, o tiene más bien componentes y características. ¿Cómo podemos diferenciar esta entre componentes y características? Los componentes son cinco, ya lo vimos, ¿no? Natural, político, económico, social y cultural. Estos componentes pueden estar todos juntos o solamente puede haber uno. Por ejemplo, en un paisaje solo hay el componente natural, donde no vive nadie. En la Antártida, por ejemplo, que no hay comunidades grandes, no hay ciudades así, pues solamente existe el componente natural del espacio geográfico. Pero en comunidades, en ciudades, en comunidades pequeñas ya existe la combinación de los cinco componentes. Pero en cuanto a las características, estas siempre, siempre, las cuatro características están en los espacios geográficos, las cuatro. O sea, no puedes decir que nada más hay una o dos, no, las cuatro siempre están en todos los espacios geográficos. De que es localizable en mapas, de que tiene relación con los demás componentes del espacio geográfico, de que hay una diversidad dentro de ese espacio geográfico, siempre encontramos diversidad. Entonces, y, eh, y de que esa es la diferencia, ¿no? Entre el espacio geográfico, entre componentes y características. Los componentes pueden estar todos o estar uno nada más, pero las características no. Las características siempre están todas juntas en el espacio geográfico. Bueno, espero que esto haya aclare algunas dudas. Nos vemos en la próxima explicación. Y pues bueno, cualquier duda pueden comentar. Estoy a sus órdenes, ya saben. Nos vemos. Pásenla bien, disfruten el fin de semana. Bye.